Zen. Y le decían, pero bueno, dígame usted en qué consiste el Zazen, el meditar en el Zafu. Y dice, mire, yo me siento, me siento y soy. Ya está. No es muy complejo, ¿no? Pues el entre es una de las formas de lo terciario en psicoanálisis. Entrar en vinculación es crear ese espacio que da lugar a lo posible, porque el entre tiene consecuencias, digo, de creación y de ruptura de mundos imposibles inerciales, llamados, sí, narcisísticos. Entrar en vinculación es crear ese espacio que da lugar a lo posible, a lo que todavía no fue. Inaugura un proceso entre dos subjetividades. Crea, en palabras de Jessica Benjamin, un laboratorio intersubjetivo. Me gusta esa definición. Si Zazen es sentarse, ir, sentarse y ser, un encuadre psicoanalítico es un laboratorio intersubjetivo. Cada vez que cierro la puerta de una consulta y me introduzco con una pareja, una familia o un paciente individual o un adolescente, voy a mi laboratorio intersubjetivo, a mi taller de creación entre dos. Obviamente también voy a tener que despejar zonas transferenciales, zonas de hostilidad edípica, confusiones de orden fantasmático, también según las estructuras patológicas con mayor o menor predominio de eso, ¿no? No es lo mismo una psicosis, un trastorno del narcisismo o una neurosis. Cada proceso aquí, en su singularidad, es como el poema, que es portador de una poética que se ha ido realizando a medida que el poema avanzaba. Dije que los poetas me han ayudado mucho a comprender conceptos psicoanalíticos y sobre todo, hablando de que lo simple explica mucho mejor lo complejo, reproduzco un poema de Wisława Szymborska, uno de mis amores platónicos. Premio Nobel hace ya muchos años, murió muy viejita en Polonia, en una casa muy modesta. Tiene un poema que se llama Nada dos veces. No nadar dos veces, nada dos veces. No nada dos veces, sino nada dos veces. Y es, si alguien tuviera que cuestionar la idea de la pulsión de muerte como un elemento que liga a lo inorgánico y que tiende a la vida cero y que tiende a la repetición tanática, si uno lee este poema, uno dice, ¿por qué entonces esta mujer dice esto? Analizando la realidad humana. Porque es difícil que algo se repita en última instancia. Yo creo que inclusive tengo una máxima, parafraseando a los teóricos de la comunicación, que dicen, es imposible no comunicar. Conocen todos ese eslogan de la teoría de la comunicación. Es imposible no comunicar. Pues si tú me hablas y yo no te respondo, ya estoy comunicándote que no quiero saber nada de ti o que soy sordo, no sé, pero estoy diciendo algo, ¿no? Y yo creo que parafraseando eso podría decir, es imposible repetir. ¿No? Es imposible repetir. Por lo tanto, la pulsión de muerte debe estar muy frustrada porque es imposible repetir. Dice la poeta, nada sucede dos veces, ni sucederá. Y por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno o un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aunque somos diferentes, cual dos gotas de agua pura. En el encuentro de nivel vincular, sigo vínculo, la palabra aparece, es llevada por un cuerpo que siente cómo. Surgen energías, emociones, transferencias y también fenómenos de orden transpersonal, de los que hablaré cuando toquemos el nivel participativo del encuentro. Vincularse, lograr despejar las proyecciones y resistencias a la ajenidad del otro, instituye un espacio de creación, territorio primero y fundamental en donde se juega la clínica, espacio de donde, como diría Carlos Fuentes, el cobre de un relato, en soliloquio, se convierte en el oro de una narración en comunión imaginativa. Es la imaginación, agrega, lo que asegura la alquimia del verbo. Y la imaginación no es otra cosa sino la mediación entre la sensación física y la percepción mental. Decía André Gide algo así como, nada de lo que haya pasado por mi cuerpo lo doy como por comprendido.
En última instancia, ¿en qué consiste una psicoterapia sino en la creación de una atmósfera psíquica suficientemente buena en donde un vínculo complejo, pasivo-activo, presente-ausente, pensante, emocionante, energizante, transferencial, sorprendente, transpersonal, una persona a la que denominamos paciente puede cambiar, en donde una persona a la que denominamos paciente puede cambiar el balance de su vida? En ese cóctel variado de fenómenos, registros y vinculaciones. En donde otro, con una audición especial, logra escuchar el grito inaudible de ese paciente, como de Winnicott, y juntos hacen sueño, narración compartida, co-creada. Tal vez nuestros pacientes nos someten a prueba antes de hablarnos, de gritar su grito, para poner a prueba si hemos desarrollado la clara audiencia que sabe escuchar el silencio del grito encapsulado. Recuperar el grito para que, como el grito de Munch, se abra a una esperanza. Escuchar las cosas, no imponer un nombre, no dominar la realidad, sino entablar un diálogo con ella, no intentar apropiarse la realidad, sino ponerme a la escucha de ella, mientras intento ser escuchado. Escuchar hasta lograr ver. Entonces, en el vínculo regiría otro eje. Hablaba hace un rato del eje regresión, representación, repetición. Aquí se me ocurre esta línea de eje. Un eje de progresión, expresión, presentación, no representación. Kairos, presentación de algo que no estaba. Diferencia, interferencia, potenciales de salud activados, creación, evocación, inconsciente de la cura, aperturas, transferencia como palanca, juego intersubjetivo entre terapeuta y paciente, historización estructurante de una nueva historia, elaboración de la genialidad del otro. El doctor Stefano Bolognini, actual presidente de la Internacional Psicoanalítica, en una jornada que organizamos en Madrid con otras dos instituciones, nos relataba lo siguiente en la ponencia. Uno puede intentar conocer el mar. Para ello, algunos quieren adentrarse en lo más profundo de él o ella, la mar, dentro de un sofisticado submarino y observarlo desde una de sus ventanillas, y medirlo con la tecnología más moderna y desarrollada de que dispone. Otros cogen un snorkel y unas aletas e incluso sin traje de neopreno se lanzan al mar y lo exploran no a muchos metros de profundidad, pero lo sienten y esa información es más fidedigna acerca de lo que consiste ese mar. Y yo agrego que además el conocimiento será mutuo. Para un paladar realmente alerta, un sorbo de agua de manantial está colmado de sabor. La alusión metafórica de Bolognini es esa, ¿no? Es decir, comprometernos no al anonimato, no a la neutralidad, no a la sofisticación de la profundización y búsqueda del fantasma, sino lo que podríamos denominar en otros códigos estar ahí presente con, lo que Sayanag dice la presencia del analista, que hace entonces a todos esos registros emocionante, pensante, energizante, corporal, generaría un conocimiento mucho más real que nuestros sofisticados alejamientos neutrales para explorar a un objeto de conocimiento. Bueno, además está aclarar la metáfora, pero a mí me gustó mucho. Y curioso porque este hombre dice, hace 10 años que estoy leyendo budismo. Dice, no soy budista, pero hace 10 años que estoy explorando textos budistas y me interesa mucho la terapia con animales, decía el psicoanalista. Está muy bien. En otro nivel de contacto, esto es la tercera parte que yo aporto, obviamente desde la experiencia personal, desde las lecturas y los autores que uno ha explorado, desde las búsquedas actuales personales, agrego este punto. La relación transferencial, el vínculo con todo lo que hace esa genialidad del otro y todo lo que hace la creación entre dos, toda la teoría metapsicológica que ello implica. Ahora me voy a meter en una zona un poco delicada, digamos, sobre todo si estuviéramos en un ambiente psicoanalítico más ortodoxo. Pero siempre cubro mis paranoias diciendo que en realidad
Bolognini habló algo de esto en su último libro que se llama La comunicación self-to-self, con el paciente. Ahora vamos a ver de qué estoy hablando. Este es un tercer nivel. Dije relación, vínculo, participación. Hacer con, estar con, ser con el otro. Ya el hecho de adelantar ser con parecería como una fusión con el otro. Si hablo de una fusión con el otro, lo mismo que aclara Mariana Lizade en su libro sobre narcisismo terciario, un esquema psicoanalítico clásico me diría fusión, regresión primaria, un narcisismo primario. Yo digo, no, una fusión que no es regresión, que es progresión a una unidad de sentido en todo caso. Podría entonces rozar con los conceptos de espiritualidad o mística, ¿no? Pero mística y psicoanálisis, usted ya está como fuera del tarro, ¿no? Un poco. No, se dan muchas cosas ahí adentro. Y esta es una zona importante. Tanto es así que para Sajanag, psicoanalista francés que ya murió, que fue vicepresidente de la Asociación Francesa de Psicoanálisis, inclusive él consideraba este tipo de fenómeno que voy a narrar ahora como un indicador de fin de análisis. Cuando el analista y terapeuta y paciente están en silencios muy placenteros, incompartidos, y nadie tiene ganas de decir nada, aunque el otro pague honorarios, se queda callado y está bien. ¿Qué pasa ahí? Dice, para nadie puede ser un indicador de la consumación de un proceso y de final del dispositivo analítico, de la separación, del final de análisis. No solo eso para mí, pero puede ser también un indicador de algo consumado. No en el sentido de pareja, ¿no? Que cuando uno ya no tiene nada que decir con su pareja y están callados como dos losas, no es fusión, es que no tienen nada que decirse. Sería mejor que se separen, ¿no? Pero no está consumado el matrimonio. Y consumido. Y consumido. Dice, en otro nivel de contacto, en ciertos momentos de la experiencia vincular, surgen algunos silencios. Esto está en el orden del silencio, no en el orden de la acción o de la palabra. Es otra dimensión que aparece en nuestros vínculos. Pero hay muchos tipos de silencio. Este es un tipo de silencio que aparece y modos de estar juntos. Repito, en otro nivel de contacto, en ciertos momentos de la experiencia vincular, surgen algunos silencios y modos de estar juntos. Terapeuta y paciente que aparecen trascender lo inter y son vividos como placenteros. Silenciosos momentos que no implican resistencia o elaboración, sino tan solo el placer de constituir una unidad de sentido, de participar, esta es la palabra que introduzco, de un instante logrado, como nos lo narra Peter Hanke en su famoso poema La duración. Un instante logrado, hoy hablábamos de esto con Juanjo cuando referíamos al momento kairos, ¿no? Diferente a cronos, está fuera del tiempo. Como si nos hubiéramos conectados con el Aleph, nos dice el poeta Mújica. La primera letra de los 10 sefirots en la cábala, el Aleph, no dice, calla, no reviste, desnuda, no dice, no suena, pero hace audible algo que está más allá de toda expresión, algo a escuchar, no a oír. Va bueno eso de Mújica. Momentos placenteros de fusión, sigo yo, benigna. Como decía, no de regreso a lo primario, sino de expansión al origen, en todo caso, talasa, de Ferenczi. En un momentáneo intervalo de desnarcisización, de desyoificación, como esa zona psíquica que aparece en la dinámica de todo grupo y lo hace productivo, terapéutico. Conocer intuitivo, imprescindible para que se constituya como grupo. Eso que hablamos, que trabajamos en grupalidad, que la condición de la constitución del aparato psíquico grupal, por eso a veces es difícil que ciertas estructuras participen de una terapia de grupo o de un trabajo en grupo, porque el grupo implica colgar parte de nuestra subjetividad o yoicidad en el perchero de entrada y cederlo para la fusión con la constitución de una nueva entidad psíquica, diría René Caes, un aparato psíquico grupal, donde debo ceder algo de mi individualidad para que el grupo produzca un elemento nuevo de creación. Todos los autores grupalistas, psicoanalíticos hablan de esta condición casi que produce, por eso lo apasionante de lo grupal, lo misterioso de lo grupal, y los que trabajamos muchas veces con grupos. Aquí está José Antonio Rojo, un psiquiatra que ha participado en grupos de trabajo conmigo. Vemos que siempre se producen cosas realmente
novedosas, interferencias, porque uno, Pichon Rivière ya lo decía, debe renunciar al lucimiento narcisístico para aportar a la olla grupal elementos que tengan que ver y sean pertinentes a lo que se persigue con la tarea. Pichon Rivière decía, la olla grupal implica que si un grupo heterogéneo es más productivo que un grupo homogéneo, pero si uno lleva algo a la olla grupal y estamos tratando de cocinar y uno lleva una bandeja del siglo XIX que nos costó 3.000 euros para mostrar qué linda es la bandeja, queda muy bien, pero no aporta mucho a la comida grupal. Pero alguien que trae una patata es mucho más productivo. Quiere decir que todo lo que sea la captura narcisística, el lucimiento del yo, la predominancia de la subjetividad en un grupo no es bienvenido como herramienta de trabajo. Por eso digo, esa zona psíquica que aparece en la dinámica de todo grupo y lo hace productivo, terapéutico, ese conocer intuitivo imprescindible para que se constituya como grupo, esa zona activada probablemente es un tema que vamos a trabajar en octubre en las arteterapias. Es un gran tema en las arteterapias, qué sucede ahí en esas prácticas, en donde no se trata de entender, de interpretar, sino como en los koans budistas, disolverse en la experiencia. Si le preguntamos a un arteterapeuta qué diablos hace en sus prácticas, porque tenemos un gran conflicto y ellos mismos, ¿qué es lo terapéutico sanador? En todo caso podríamos decir ahí, que hay una posibilidad de expresión en donde se deja libre curso a la salida de una zona que va o no a expresarse. Y es muy interesante la experiencia que tienen los arteterapeutas en ese trabajo, una zona muy placentera también de fusión, de participación en la tarea. Está todos como muy místicos cuando están en eso, porque se mueven cosas muy, muy raras en las arteterapias. Por eso digo, parecido a los koans budistas, dice que un koan no es, ¿saben lo que son un koan, no? Alfonso, una especie de parábola muy ininteligible, casi absurda y surrealista que el maestro da al discípulo para que la comprenda, y no tiene ni pie ni cabeza. Dice, un koan no es para ser entendido, dice Pablo Dors, sino para disolverse en él. Yo creo que algunas interpretaciones y intervenciones nuestras podrían tener el carácter cualitativo de un koan. Probablemente el paciente no necesita entenderle, sino disolverse en ellas. Y tiene un efecto sanador. Voy terminando. Momentos compartidos que se da en donde se da un tipo de comunicación self a self, diría Bolognini, que crean una unidad trascendente de sentido, un más allá del principio del placer, en donde no está tánatos, porque las dualidades se han disuelto, un más allá del deseo que quiere realizarse, un más allá que es un aquietarse, un ser con el otro. Lo aquietarse es un concepto importante para mí, o serenarse también es un concepto importante en esta zona de trabajo psíquico. Yo creo que uno, cuando Freud habla de atravesar la dura roca de la castración, obviamente habla fundamentalmente de un atravesamiento del narcisismo, ¿no? Y yo creo que todo buen atravesamiento debe salir de un proceso analítico uno más serenado, más aquietado, comprendiendo que el deseo es irrealizable, lo que Alcira María Analizade llama el narcisismo terciario el objeto lejano, ¿no? Como dice Javier Meroni con respecto a la divinidad, dice, uno va tras las huellas de Dios. A Dios uno nunca lo alcanza, pero es precisamente ese efecto el que produce la revelación de lo que hay en nosotros, un efecto paradojal, pero a Dios siempre vemos la espalda de Dios, ¿no? A eso me refiero a una comunicación self to self, que crean una unidad trascendente de sentido, un más allá que es un aquietarse, un ser con el otro. Hacer con, estar con, ser con. Fernández Mujano, psicoanalista que invitamos aquí, un hombre que había sido sacerdote en un momento, tiene un concepto muy lindo que se llama ser más con los demás. Ser más con los demás. Expandirse en una sensación de comunión, pero no en solitario. Yo creo que inclusive el anacoreta que busca la espiritualidad en una cueva de 20 años, me parece una especie de onanismo espiritual. Yo creo que la espiritualidad y a Dios se lo encuentra con los demás. Tal vez en el dolor de los demás.
Un encuentro que, tomando conceptualizaciones de Octavio Fernández Muján y en experiencias personales, denomino participativo. Zona psíquica que es rica en una forma de atención no flotante, sino, como dicen los budistas, sostenida. La que experimentan los meditadores, en donde observador y observado se funden en una unidad, creando otra forma de conocimiento, el conocimiento silencioso. Una forma de conocimiento. Héctor Fiorini lo relaciona a las zonas que podríamos darle a la tópica de la espiritualidad. Que aparecería en el psiquismo, un psiquismo bio, psico, socio, espiritual. Podríamos agregar otra zona que podría tener una tópica alrededor del silencio. Hace ya años, esta es la anécdota que quería contarles, me encontré con un libro de Sasha Nag, un psicoanalista francés, de que me intrigó su título. Es un libro del año 1967, La presencia del analista. Estaba acostumbrado a la jerga de la posición del analista, el lugar del analista, y esta denominación no me parecía casual. Para mí fue todo un hallazgo. Estaba estudiando la obra de Ferenczi, con Pepe Jiménez, que hoy no vino, y muy especialmente el libro Thalassa de Ferenczi, que a mí me produjo un antes y un después en la comprensión de muchos asuntos ligados a la pulsión de muerte. Y me encuentro con un analista de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, creo que decía que yo iba a ser el vicepresidente, que decía en un momento del texto: ¿cuál es la significación de la palabra? ¿Y a quién se dirige desde los primeros balbuceos? Sino a la madre, a ese objeto del cual el niño se siente separado, pero que trata, por medio de la palabra, de volver a encontrar. Pues la naturaleza del hombre quiere que trate de separarse, de liberarse de aquello de lo cual depende a fin de lograr su propio desarrollo, y que a la vez trate de alcanzar, de poseer de nuevo aquello de lo cual se ha separado. Estas dos aspiraciones, contradictorias en apariencia, Ferenczi dice, el ser humano, cuando estudiábamos pulsión de muerte, trabajábamos un texto de unos daneses que iba a mencionar, dice, al psiquismo en realidad le molesta el ruido, quiere apaciguamiento, y tiende a buscar otra vez la unidad del apaciguamiento y la no dualidad. Por eso el libro, les recomiendo Thalassa. ¿De qué año es Thalassa? Margarita, 27, 26, 27. Debe estar en el Google, Thalassa, el mar de los griegos. El mar, la unidad, el oceánico, nirvana. Ese concepto que entendió mal Freud, no es el tema hoy, pero nirvana. Dice Ferenczi, el ser humano tiende a querer volver a Thalassa. Todo lo hacemos para volver a Thalassa. Lo podemos hacer de manera patológica o más benigna. Uno puede meditar y buscar la espiritualidad y otros pueden tomar heroína o suicidarse. Pero todos volvemos, queremos volver. Estos daneses, que no me acuerdo cómo se llaman, pero tiene un apellido danés, está en un libro recopilado por André Green, se llama así, Pulsión de muerte, Namo Rortu, decían, al ser humano le molesta el ruido, le gusta buscar el apaciguamiento. Este dice lo mismo. En Thalassa dice Ferenczi, al final, inclusive, el único que puede llegar a tener el placer de la unidad, ¿te acuerdas qué dice? Es el espermatozoide, que se une al óvulo, pero paradójicamente produce de nuevo división, que vuelve a buscar la unidad, que vuelve a producir división, porque al entrar en el óvulo se produce la división celular y la vida. Por eso dice Ferenczi, una sola pulsión, vida. Es imposible la muerte. Acá se coincide con el budismo. ¿No? El nacimiento y la muerte no existen, es siempre vida. Es una vida paradojal. Estas dos aspiraciones contradictorias en apariencia, aferrarse, separarse y querer volver al mismo tiempo, un gran tema humano, nos pasa en los divorcios también, ¿no? Podemos seguir la tercera experiencia con nuestras parejas, nos queremos separar, después queremos volver, pero nos separamos, pero volvemos. Estas dos aspiraciones contradictorias en apariencia vuelven a encontrarse exactamente en la situación analítica. Por lo menos tal es lo que he comprobado en numerosas situaciones. El acceso a un mundo que se basa en la dualidad sujeto-objeto implica fatalmente para el ser humano una separación. Este mundo exterior provoca en el sujeto una cantidad de necesidades, de deseos, que no son más que una búsqueda ilusoria del objeto único bajo diversas apariencias. Sigo a Nag.
Nada puede satisfacer al sujeto, sino la única posesión que puede borrar la separación. Por ello, el mundo de la realidad exterior, el de la separación, produce en el ser humano una profunda necesidad de tener, de poseer, necesidad que el mundo de la multiplicidad no puede por menos que renovar siempre sin satisfacerla. Este viejo tema del deseo. Pues lo que el sujeto quiere en lo más profundo de sí mismo está más allá de esa multiplicidad. Solo podría encontrar el reposo en una unión tan estrecha con el sujeto que implicase una fusión. Liberado por esa unión de la necesidad de tener, el sujeto florecería en el goce único de ser. Está bueno lo que dice Nagy. Luego dice, ¿cómo se manifiesta en análisis esta necesidad fundamental de unión? Pero no de unión patológica, narcisística, simbiótica, al narcisismo primario. Otra zona pulsional, casi la verdadera y única pulsión auténtica del ser humano, volver. No con la frente manchita, pero volver. ¿Cómo se manifiesta en análisis esa necesidad fundamental, dice Nagy, de esa unión? Precisamente cuando la palabra calla, ¿recuerdan lo que dijo Mújica sobre el Aleph, ¿no? La primera letra del Sefirot de la Cábala? Precisamente cuando la palabra calla, para dejar lugar al silencio, a un silencio vivido en la seguridad, en la tranquilidad. La experiencia me ha mostrado, agrega, en numerosas ocasiones que el paciente, en el seno de ese silencio, se vuelve a encontrar a veces con el objeto analista un estado interior de unión gracias al cual llega de nuevo, en lo más profundo de su inconsciente, al estado original en que se anula la dualidad sujeto-objeto. En efecto, sucede que el ser se sienta entonces uno con el mundo y como confundido en un todo en el cual desaparecen las limitaciones inherentes a la condición humana. Entonces ya no desea nada más, no busca nada más, sino que vive la intensa alegría de ser. Si algunos no ven aquí otra cosa, dice Nagy, que especulaciones metafísicas extrañas, al psicoanálisis propiamente dicho, relataré lo que me dijo una paciente a quien la metafísica le era totalmente extraña. No he hablado hoy, me dejé ir. En ese silencio había algo infinitamente bueno, reparador, como si me hubiese hundido en un baño tibio, delicioso. Sentirlo usted en ese silencio fue para mí un enorme bienestar. Fin de la cita. Dice el autor que esa experiencia del paciente, más que una vuelta al regazo, tibio, materno, se le aparecía con otra significación más vasta, la del regreso a un estado de unión original, incondicionado e informal. Ciertas experiencias de silencio, de comunicación no verbal, tienen en cuenta precisamente ese aspecto informal indefinible. Pensemos hoy en día en el auge que está teniendo el mindfulness en las prácticas psicoterapéuticas, en diversos cuadros psicopatológicos e incluso en oncología. Pensemos en las prácticas arteterapéuticas antes citadas y en sus beneficios también en diversidad de estructuras y casos. Así vemos cómo un proceso terapéutico genera diferentes modos de contacto de carácter evolutivo, a mi entender. Se establece una neurosis de transferencia, pero como un medio para que aflore el vínculo, y del vínculo hacer llegar a ese paciente a un cierto vislumbre de esa fusión, de unidad, de ese silencio que abre a otra zona del inconsciente, al que le agobia el flujo de la multiplicidad, sin que quede fijado en él, habiendo perdido los miedos y reforzadas las funciones yoicas y elaboradas las distorsiones transferenciales. El proceso puede llevarlo a adquirir, señala Nagy, conciencia de otro tipo de necesidades que se sitúan a un nivel distinto que el de las pulsiones instintivas, a la vez que se señala con cuidado la preeminencia de una adaptación necesaria a las exigencias de la vida cotidiana. Quiere decir que uno abre una zona, lo que no quiere decir que el paciente va y se mete en una cueva y descubre el éxtasis, sino ve que hay dos posibles zonas de satisfacción, lo que no quita la realización de las necesidades pulsionales con las cuales solo venía. Se abre contacto con un mundo de gran riqueza que es menos conocida por el inconsciente. La paz de las profundidades, diría Aldous Huxley, en la cual se mantiene toda una parte sumergida de la conciencia. Esto implicaría la entrada, falta una hoja,
Así que es largo, ¿eh? Esto implicaba la entrada por parte del psiquismo del sujeto en otro nivel narcisístico, que autores como Alizade llamaron narcisismo terciario, en donde aquí lo terciario no es entre, sino uno, no dualidad, principio de relatividad que generaría distintos efectos sobre el psiquismo. Antes de que me tiren tomates voy a avanzar. Nunca puedo terminar de leerlo. Qué frustrante. Ya te he dicho, es mucho. Es mucho. No sabía que tenés razón. Bueno, voy al grano y me salto todas estas. Y fin. Que estaba buenísimo porque cada vez le voy agregando más cosas. Digo, no, voy a dejarlo, un tratado filosófico voy a hacer. Voy a leer las últimas páginas. ¿Ah? Peter Hanker tiene una novela que es el miedo del portero ante el penalti. Y es que te está como pasando un poco. Sí. El penalti ya quieren que lo tire de una vez por todas. Voy a terminar con dos citas. Dice, el encuentro participativo crea una atmósfera particular en ambos participantes. No es una fusión regresiva al útero materno, sino una progresión, una expansión de la psique a lo cósmico, a lo abierto, a la intemperie, en donde el yo de ambos se desnarcisiza. Al eje participativo, por último, sería regido así. Presentación, no dualidad, acceso al narcisismo terciario, aperturas, orden de la sabiduría, espiritualidad, acontecer, receptividad, trascendencia, alegría, presencia, ser más con los demás. Fin del cuento. Dice que la tercera cita sería invitar a alguna chica guapa de la primera fila y decirle, cenamos esta noche, ¿no? Como decía Woody Allen en una cosa que me envió, no sé si tú, Alfonso, alguien, que dice, se acerca a Woody Allen a una chica y le dice, ¿tiene algo que hacer el viernes? Le dice a la chica, el viernes me voy a suicidar. Ah, ¿y el sábado? Le dice. Bueno. Tenemos 15 minutos para ruegos, preguntas y sugerencias. ¿Dónde está Joaquín? Por ahí escondido. Leí lo de Celan. ¿Cuál? Nunca he escrito una línea que no hubiera tenido que ver con mi vida. Soy, como ves, un realista a mi manera. Roberto, yo creo que como se lo he dejado a las cosas, voy a empezar yo a decirte